10 en punto de la mañana, feliz inicio de semana, siempre es un placer para mí recibirlos todos los lunes en Los Doctores y hoy con un tema que yo sé que muchísimas mujeres y hasta hombres se pueden sentir identificados y está relacionado a unos quistes que aparecen en las manos o en algunas partes del cuerpo y que ya casi las vamos a ver con nuestro doctor invitado. Específicamente vamos a hablar de los quistes sinoviales y está con nosotros el doctor Mauricio Cordero, reumatólogo. Doctor, buenos días y bienvenido. Un gusto, Pablo, un gusto volvernos a acompañar con un tema muy frecuente, un tema muy importante que tiene sus diagnósticos diferenciales y que tenemos que conocer a profundidad. Que es menos grave de lo que uno se imagine, que muchas veces le genera miedo, me decía usted. Exacto, y por dicha, es una realidad de que es un motivo de consulta muy frecuente, pero lo primero que podemos hablar sobre los quistes sinoviales es que son tejidos completamente normales, tejidos que no tienen ningún tipo de cambio peligroso o conformacional y que su ubicación está, pues obviamente destinada a las articulaciones. Entonces, es frecuente gente que tiene trabajos pesados, gente que se encarga de trabajos repetitivos, donde el uso de la muñeca, la flexión, la extensión repetitiva pueden ocasionar este tipo de alteraciones. Sin embargo, es muy frecuente que la veamos en gente completamente libre de trauma, libre de movimientos o acciones en el día que lo predispongan a esto. Realmente la prevalencia de los quistes sinoviales es muy frecuente. Entonces, ¿qué es importante que tengamos claro? La articulación tiene un tejido muy importante que se llama la sinovia. Ese tejido se encarga de la producción de líquido, de la producción de proteínas que alimentan al cartílago. Todas las articulaciones que tienen una movilidad amplia, como por ejemplo la muñeca, los dedos, las rodillas, los tobillos, las caderas, tienen sinovia. Ese lugar, entonces, en algunos momentos o por algunas ocasiones puede generar un incremento del tejido sinovial que se convierte en tal vez como en una especie de salidita o un crecimiento, como una cabecita fuera de la articulación. Como esas que vemos en imágenes, doctor. Como las que vemos en imágenes, que en este caso es una muñeca. Entonces, ese exceso de tejido sinovial que se sale de la articulación va a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Producir líquido, producir proteínas, producir sustancias de alimento del cartílago que en el momento en el que están un poco externas a la articulación van a empezar a generar un incremento en el tamaño y en el volumen de esa especie de masa, de esa pelotita completamente benigna. Cuando hablamos de benigno, no tiene ninguna relación con cáncer. Entonces, es importante que, como vemos en la imagen, los movimientos de flexión hacen que principalmente ellos se tiendan a denotar. Entonces, es un montón de líquido que tiende a ir incrementando y que de igual manera, como crece, puede que empiece a ir retornando poco a poco a la parte dentro de la articulación o intraarticular y así desaparezca. Características que tiene esto, Pablo, el 90% no duele. Usted usa la articulación, tiene movilidad y esta pelotita es tal vez más incómoda a la vista que incómoda en el tema de la movilidad, que generar incapacidad o malestar en ese tipo de situaciones. Doctor, usted habla mucho del movimiento como causa específica, ¿verdad? ¿Hay otras causas que se han determinado? Tal vez las más importantes son las relacionadas a microtrauma o a movimiento repetitivo. Entonces, las personas que trabajan mucho con teletrabajo, los que nos están viendo. Voy a poner el ejemplo de personas que tienen que hacer un uso importante de dispositivos, teclear mucho, maestras que tienen que escribir mucha cantidad de palabras, no sé, en una pizarra, o personas que tienen ese tipo de micromovimiento de mucho tiempo. Voy a decir artistas, gente que se encarga de crear bisutería, aretes, cosas por el estilo, pueden ser afectados. Sin embargo, no excluye a nadie. Realmente es algo que podemos, Pablo, nosotros encontrar en una gran cantidad de población donde dice, bueno, mi trabajo en ningún momento tiene movimiento repetitivo. Te puede pasar sin ningún problema. Que tal vez desde el punto de vista de atención médica es lo más importante. El tejido sinovial, que es el que nuevamente puede formar el bulto, es el blanco número 1 de las personas que tienen artritis reumatoide. Entonces, recordemos que los procesos de artritis reumatoide se evalúan o se analizan siempre en el contexto de dolor, incremento de líquido sinovial, producto de irritación de la membrana sinovial.
Algunos pacientes con artritis pueden debutar con el desarrollo de quistes sinoviales, siendo algo tal vez muy característico donde es más importante la presencia de dolor que tal vez la formación específica del bulto o de la pelotita. Entonces, en esa línea es importante hacer un repaso rápido de que si hay dolor que te despierte en las madrugadas, que te genere tiesera o rigidez, que sea muy marcado a la hora del despertar, asociado a uno de estos bultitos, es un motivo urgente de consulta. Si hay alguna duda también sobre si este bulto puede tener otra explicación, por ejemplo, asociado a familiares que tienen artritis, a familiares que han tenido exposición a artritis reumatoide en algún momento. Si yo soy una persona fumadora, que es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de artritis, tomar en cuenta estos síntomas para hacer una consulta y no considerar que es un bultito común y corriente, algo que se puede quitar solo. Yo quiero que ahondemos un poquito más en esas diferencias para que las personas que son pacientes de artritis, ¿verdad? No se vayan a preocupar más de lo que uno, porque ya a mí me pasó con una bolita de esas y ahora le estaba contando, que uno cualquier cosa que se vea en el cuerpo lo tiende a relacionar, ¿verdad? con el cáncer. Invitados para que nos escriban por medio del 6440-6247. Queremos ver sus preguntas. Nos pueden enviar fotografías si tienen alguna de esas masitas en alguna parte del cuerpo, que inclusive nosotros le preguntamos a la gente en la calle sobre estas bolitas de grasa o de agua, doctor. Eso es de líquidos sinoviales, específicamente digamos, el componente que las produce en la parte interna. Y vamos a ver qué nos dijeron. Esta es una operación que me hicieron de túnel carpal y me quedó esa pelotita. La tenía más grande, pero si uno hace ejercicio, la bolita se va quitando. Yo me imagino que seguramente ya es por la edad o por la piel que se le pone a uno de piel de pollo, como dicen, ¿verdad? Como yo trabajo, cuando yo me hice la operación no me cuidé y entonces ahí es donde se forman las bolitas porque uno no tiene cuidado. Entonces por eso es que se me hizo eso. Y el descuido, me imagino. Sí, el descuido, la piel reseca. Lo que decía la primera señora, ¿es cierto que después de ir a cirugía uno es propenso a que aparezcan esas bolitas? Puede ser un factor desencadenante. Realmente cuando se hace una cirugía de túnel carpal hay una manipulación de tejidos, Pablo, que puede predisponer a que exista algún grado de daño de la membrana sinovial y que eso predisponga al crecimiento. Sin embargo, tal vez el comentario que hace esa misma señora, el más importante es la asociación que existe con fenómenos de desgaste. Recordando que en los procesos de desgaste hay una irritación de la articulación por pérdida en el cartílago. Cuando una articulación está irritada, una respuesta frecuente es el incremento en el volumen. Entonces, a mayor volumen de la articulación por líquido sinovial, más fuerzas se generan para que una pequeña porción de ese líquido empuje a la membrana y la saque de la articulación. Y eso es uno de los motivos por el cual vemos esto frecuentemente, por ejemplo, en rodilla. En rodilla lo podemos encontrar principalmente en la cara posterior de la misma, es el lugar más frecuente, asociado a un proceso de, repito, daño del cartílago, lleva al desgaste, el desgaste irrita la membrana, incrementa más la producción de líquido y termina formando el quiste. Yo tengo una, ¿quiere verla, doctor? Sinovial. Si nos la muestra. Nada más vamos a ponerle un filtro a la cámara para no verme tan blanco. Eso se nota más cuando uno dobla la rodilla, doctor. Claro, porque cuando vos haces una flexión de la rodilla, el tamaño de la articulación se disminuye. Entonces el líquido va a buscar salir por donde pueda salir. Y realmente lo importante de esto es, primero, tener una claridad de un diagnóstico diferencial y segundo, hacer una propuesta, porque usualmente una de las medidas más eficaces, Pablo, para eliminarla completamente es la terapia física, que va a ser muy basado en, específicamente en los quistes, buscar que el líquido no se produzca. Eso se logra con fortalecimiento de músculo, número uno. Y número dos, cuando ya tenés vos un bulto, una masa, un quiste como tal, muchas veces los fenómenos de cambios de frío, de calor, los procesos de masaje, donde buscamos que el líquido que se salió de la articulación vuelva a introducirse en la misma, es algo
que logra ser resolutorio. La señora comentó también en la primera señora entrevistada que muchas veces ella hace ejercicio y que con la mejoría en el ejercicio eso tiende a mejorar. Nosotros lo vemos muy muy frecuente. Es usual que, por ejemplo, pacientes en seguimiento tal vez por artritis reumatoide se te quejen de un quiste. Vos le haces recomendaciones de hacer ejercicios de presión, de fricción, de masaje, y en cuestión de tal vez unos 3-4 meses el quiste desaparece completamente sin dejar secuelas, sin dejar lesiones, sin nada asociado. Algunas otras personas optan por manejos un poco tal vez más agresivos, y en esa línea el principal es la cirugía de resección del quiste. Esa cirugía pues tiende a ser muy resolutoria, va a ser muy dependiente de la mano del cirujano que lo haga, porque si, por ejemplo, fuera de la articulación queda una pequeña capita de membrana sinovial, ese tejido sano va a hacer lo que él hace, crecer y empezar a producir líquido. Entonces, es una cirugía que se convierte prácticamente en una microcirugía donde debemos eliminar el 100% del remanente de tejido sinovial que está en la parte exterior de la articulación y que con eso no se vuelva a formar el quiste. Doctor, usted prácticamente lo ha normalizado, pero ¿en qué momento se convierte en algo normal? Que usted dice, o la persona tiene que decir, esto ya no es normal, porque todos entonces, si nos vemos una bolita a partir de ahora aquí en la mano, quizás lo podríamos normalizar, pero ¿a partir de qué momento ya no es normal? Yo creo que normalizar, tal vez la palabra, Pablo, es un poquito delicada porque nosotros vemos un bulto y tenemos que tener certeza de cuál es el origen. Tengamos en esto claro que, por ejemplo, esto podría no ser una manifestación de tejido sinovial. Tenemos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, algo muy benigno y frecuente, un lipoma. El lipoma es una organización de tejido graso que puede incrementar también con los cambios de peso corporal de la persona, y también de esa misma línea puede disminuir. Entonces, yo creo que la tranquilidad está después de que tenemos una certeza clínica. Entonces siempre hay que consultar. De que no es algo malo. Idealmente, los motivos de consulta, al menos que desde mi perspectiva no nos pueden brincar. Uno, el quiste sinovial que duele. Esta masa que genere limitación funcional, que te impida dormir, que te limite el día a día, qué sé yo, que vos empezás a trabajar y ya en cuestión de un pequeño corto plazo vos decís, no, es que me duele demasiado, que ya te discapacita. Eso no es un quiste sinovial común y corriente. Es un quiste que debe ser evaluado y atendido para ver cuál es su origen, si es un origen usual o es un origen asociado a una enfermedad más seria, y qué tipo de manejo se debe implementar. ¿Para qué? Para que rápidamente recuperemos nuestra funcionalidad dentro de lo completamente normal. La otra es, como lo comentábamos, ¿verdad?, en posibles sospechas de artritis reumatoide. Recordando nuevamente, son pacientes que tienen más dolor en las noches madrugadas, que se despiertan muy muy mal en la mañana, que tienen rigidez o tiesera y que les discapacita. Son personas que puede que logren tal vez normalizar su función, su capacidad de hacer puño, su capacidad de apretar por ahí de 2-3 horas después de que se levantan, tipo 9-10 de la mañana. Y el otro quiste que es importante de revisar es el que no para de crecer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un quiste sinovial, que usualmente serían como las imágenes que hemos visto en pantalla ahorita, que son pelotitas, digamos, que no pasan de 1.5 centímetros, que son completamente palpables, que vos podés presionar sin ningún tipo de complicación, y que en esta línea, digamos, te va a ir generando, como un proceso de vida completamente normal. Este incremento, repito, del volumen que no para es un motivo de consulta también, dado que, bueno, es importante, todo el exceso de distensión en nuestro cuerpo va a traer cambios, y si nosotros esperamos a que tengamos un quiste muy muy grande, resolverlo también va a implicar procesos tal vez más agresivos o más invasivos, sería la palabra. 10:14 de la mañana. Recuerden que pueden enviar sus preguntas, ya sea por WhatsApp o llamarnos por teléfono. Así que vamos a empezar de una vez el consultorio. Sé que nos enviaron algunas fotografías. Me dicen los compañeros si las tenemos, y si no, voy haciendo otra de las preguntas. Ahí está esa primera, doctor. Dice, hola, muy buenos días.
Yo me la quité y se me volvió a hacer. ¿Es normal? Es frecuente que ocurra, es frecuente que ocurra. La pregunta es, ¿cómo se la quitó? Si fue una cirugía la que se hizo, lo que le comentaba del detalle de que no quede el mínimo tejido externo a la articulación de tejido sinovial, es algo importante. Sí, a él es una cirugía difícil, es una cirugía muy, muy complicada porque estamos hablando de células, ¿cierto? O sea, son cosas microscópicas. Entonces, en esa línea no podemos nosotros tal vez culpar a uy, me hicieron mal el procedimiento, uy, yo pagué y me lo ejecutaron mal. No, realmente es una cirugía difícil. Por eso yo tal vez desde una u otra perspectiva insto a mis pacientes, cuando ese es el diagnóstico, a que tomemos medidas no quirúrgicas antes de recurrir a la misma, porque nuevamente el chance de que la cirugía no quede al 100% es algo bastante posible. ¿Sí ha ocurrido, doctor? Sí, claro. ¿Y qué tipo de consecuencias? ¿En qué sentido? De la recurrencia. Realmente no hay como algún grado de secuela más que pues, desde el punto de vista estético, digamos, quedé con una herida en la piel y la pelotilla quedó igual. O sea, desde el punto de vista económico, invertí dinero y no se logró resolver. Pero desde el punto de vista funcional, un quiste normal, un quiste común y corriente no nos va a generar una secuela, algo importante, algo que nos vaya, repito, a limitar. Nuevamente es más ese tema, mira, ahora tengo el quiste y una herida. Es tal vez como un tema importante. Mientras preparamos la otra fotografía, voy a leer esta pregunta, doctor, que dice: tuve un dolor muy fuerte en mi mano, mis exámenes salieron alterados, inclusive con una de esas bolitas, pero el dolor desapareció. Habría que entender cuáles exámenes salieron alterados, qué fue lo que le describieron como anormal, pero es una historia muy, muy frecuente, es una historia muy, muy recurrente de quistes sinoviales. Van y se fueron, sin dejar ningún tipo de consecuencia. Es algo que uno está acostumbrado al día a día. Yo, por ejemplo, yo tuve un quiste sinovial hace, no sé, unos 10, 12 años. Un poco de masaje, listo, nunca más volvió a aparecer. Incluso yo recuerdo cuando estaba recién graduado de médico general, había un compañero mío del colegio que tenía un quiste y me pidió que se lo operara. Yo se lo operé, se le volvió a hacer y con el tiempo se eliminó. Entonces ese es uno de los ejemplos de que quedé con la herida y al final tal vez no era necesario hacer el procedimiento de resección quirúrgica. Ahí abajo está, de su pantalla, está el número de WhatsApp y también el número de teléfono donde puede hacer su consulta. De hecho, tenemos a doña Yadira vía telefónica. Buenos días. Se cortó, ¿verdad, la llamada? Sí, se cortó la llamada, así que vamos a ver esta fotografía también de una pregunta que nos hacen por medio de WhatsApp y dice: mi mamá, esta bolita la tenía más grande, se la filtraron, me imagino que inyectada, ¿verdad? Y se le volvió a hacer. Ahorita, a la hora de mover la mano le duele y ella siente que le pega con algo, ya que indica que algo como que la jala. Sí, es una de las otras indicaciones que teníamos que comentar, Pablo. Los quistes sinoviales pueden irritar estructuras aledañas. Por ejemplo, en el caso de la muñeca es muy importante recordar que por ahí viajan nervios que se encargan de la sensibilidad de nuestra mano. Entonces, dependiendo de la ubicación, el quiste podría limitar el funcionamiento de tendones, el quiste podría irritar raíces de nervio o pues nervios per se, y en esa línea generar sintomatología. Entonces eso podría ser un indicativo de la necesidad de cirugía, digamos, ese tipo de interacción. No tanto porque la pelotita sea mala, sino porque está apareciendo en un lugar donde compromete estructuras alrededor de ella y eso pues puede limitar el funcionamiento. Doctor, ¿perdón? Doña Marta Abarca, le estaba diciendo perdón a mi compañero realizador, porque yo sé que a veces en la casa la gente se queda así como, ¿a quién le está hablando? Doña Marta Abarca, vía telefónica, buenos días. Doña Marta. Buenos días. Hola, bienvenida. Doña Marta, ¿me escucha? ¿Aló? Sí. Doña Marta, escúchenos solamente por el teléfono, bájele todo el volumen al televisor, porque si no nos va a escuchar dos veces. Ajá. Escúchenos solo por el teléfono. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es que me dice el doctor del dedo en gatillo. Tengo 3 meses de tener un dedo en gatillo con mucho dolor. En este momento, digamos, estoy yendo donde un masajista, pero yo tengo miedo de la cirugía porque yo sé que el bloqueo es muy doloroso.
Doña Marta, estamos hablando del mismo o un tejido muy semejante. El dedo en gatillo se produce por una inflamación de un tejido sinovial especial que es el que recubre el tendón. Tal vez no la articulación, sino el tendón. Es muy doloroso, limita, genera mucha discapacidad, principalmente pues, si afecta a cualquiera de los dedos de nuestra mano, pero bueno, el dedo gordo, como dicen popularmente, es tal vez el dedo crítico porque nos ayuda a hacer el fenómeno de prevención. No es la cirugía, doña Marta, la única solución que usted tiene. Realmente es la solución que, al menos desde mi abordaje a este tipo de pacientes, es la última opción. Hay otros procedimientos menos invasivos donde uno puede liberar ese tendón. Hay una serie de ejercicios que se pueden hacer para mejorar también esa situación y repito que al menos desde mi quehacer esta es la última solución, la que usted le han comentado que involucra el bloqueo y ese tipo de cosas. El dedo en gatillo realmente es importante atenderlo lo más rápido posible. Entre más rápido se instaure un tratamiento eficaz, más rápida es la recuperación, más eficaz es también el procedimiento y también más chance tenemos de evitar que usted tenga que llegar a una cirugía de liberación del tendón por el famoso dedo gatillo. Pero entonces es una estructura o una condición también asociada al tejido sinovial en otra etiología. Nuevamente, la cirugía hay que evitarla. Doctor, vamos a ver esta imagen que también nos envían por medio del WhatsApp y es de una televidente que dice que ella se golpeó la mano, la planta de la mano específicamente cerca del dedo gordo, como decíamos, pero que ella siente que la bola es más grande de lo que estamos hablando nosotros en la consulta de hoy. Sí, y es una ubicación tal vez no frecuente para un quiste sinovial. El caso de ella es importante hacerle un diagnóstico diferencial porque me parece por la foto que involucra mucho la eminencia tenar, que es esta zona donde está la base del primer dedo. Ahí es importante hacer una aproximación por medio de ultrasonido, tener claridad cuál es la estructura que está incrementándose en tamaño y definitivamente yo con la foto no la podría caracterizar como un quiste sinovial y es una indicación de consulta, Pablo. Que yo creo que es importante, ¿verdad? Porque se sale ya de lo normal. Sí, exactamente. Que nosotros estábamos hablando de las bolitas que sí aparecen cerca de las muñecas, ¿verdad? Yo creo que es bastante un ejemplo bien claro de cuáles sí deberían uno recurrir de manera directa ya a un especialista. Sí. ¿Perdón? Doña Isabel Contreras, buenos días, doña Isabel. Buenos días. Adelante con su consulta. Vea, es que yo quería, buenos días al doctor también. Es que yo quería, porque yo tengo problemas en mis manos, que se me aduermen demasiado y tengo la derecha que tengo mucho dolor y me llega hasta el codo. Resulta que yo me fui, me hice un ultrasonido y me dice que tengo un quiste en la muñeca. Sí, pero yo lo que quiero, o sea, me dijo la muchacha que tenía un quiste en la muñeca y que eso me estaba presionando un tendón y que posiblemente podía hacer eso. Exactamente lo que... saber qué consejo me daba el doctor. Lo que discutíamos ahora un poquito antes de su llamada, doña Isabel, va mucho en la línea. Podría ser que usted tenga un quiste sinovial que le está comprimiendo un famoso nervio que se llama mediano, que es el que se encarga de darle la sensación a la mano principalmente. La irritación del nervio puede generar adormecimiento, hormigueo, falta de fuerza y también dolor. En esa línea, analizar o revisar su ultrasonido o incluso hacerlo en vivo en la consulta es algo importante para ver el tamaño del quiste, la cercanía que pueda tener con tejido nervioso. Todo eso debería estar descrito en su evaluación por ultrasonido y pues con eso hacer un abordaje. Son una de las posibilidades de indicación de cirugía, doña Isabel, y nuevamente hay que entender la ubicación, el tamaño, estructuras cercanas para poder ver cuál es el manejo tal vez más óptimo del caso suyo. Y precisamente vamos a ver la siguiente fotografía, doctor, que yo creo que se sale también de lo que estamos hablando hoy, porque es en el pie izquierdo, un televidente que nos dice que esa bolita le aparece y le desaparece, pero que a él también le genera como vergüenza.
Sí, es importante, eso es un tema que también involucra mucho la consulta, Pablo, el cambio anatómico. Me dice, es que estéticamente se ve feo. Bueno, eso es algo que es parte de las consultas que uno recibe. Sería importante por la ubicación descartar que no sea un compromiso articular, porque ahí está muy cercano a una articulación importante del pie. El tema que vaya y venga es también a considerar, pero definitivamente tocarlo, palparlo, hacerle una exploración ultrasonográfica tal vez se convierte en algo indispensable para hacer un diagnóstico diferencial. No es una de las zonas más características o más ampliamente descritas de un quiste sinovial, sin embargo es uno de los diagnósticos diferenciales que uno debe tomar para ese tipo de lesión, la que vemos en la foto. A él específicamente dice que no le duele. Bueno, eso nos da tranquilidad, pero el tema de que sea recurrente, que tenga ese vaivén de que se quita, vuelve, es algo que debemos tomar en cuenta. Un quiste usualmente uno lo ve recurrir y se fue y listo, no vuelve a aparecer, sino en otra ubicación. En esa línea, pues es llamativo el tema de la intermitencia. Vamos a escuchar otra pregunta vía telefónica de doña Elizabeth. Buenos días. ¿Aló? Hola, doña Elizabeth. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante con su consulta. Sí, es que quería preguntarle, bueno, yo fui paciente del doctor que tenía el dedo en gatillo. Del doctor Cordero. Doña Elizabeth. Sí, el doctor Cordero, sí, y me hizo muy bien. Lo recomiendo y muchas gracias, doctor, primero. Ok. Un gusto saludar. Creo que se le corta la llamada, doña Pero Elizabeth. quisiera preguntarle, doctor, es que quedé como eléctrica, yo no sé, miras qué raro. Si toco la refri, me jala. Si toco la secadora, me jala. Entonces quería ver si eso tiene que ver con eso, no sé. Sí, no podríamos decir que tenga una correlación, Elizabeth, principalmente en la línea de que el tipo de tejido que uno analiza o revisa en un dedo en gatillo no es un tejido que tenga índole neurológico. Habría que ver si hay algún tipo de electrostasia en su casa, habría que hacer un análisis incluso eléctrico ¿verdad? Que si no hay una adecuada colocación de tierra que llaman, pero no es como una complicación o una consecuencia que uno vea asociado al procedimiento de liberación por infiltración del dedo en gatillo, ¿verdad? Pues me parece tal vez en esa línea más como algo casual, algo que pasó al mismo tiempo, pero no podría decirle que sea una consecuencia de... Ok. Doctora, aquí hay una bastante, yo creo que importante para la prevención o para identificar, porque una señora dice, mi hijo tiene 24 años y en la mano izquierda, en el dedo índice, en la parte superior, tiene una pelota muy notable. ¿Qué tan peligroso es? Si está relacionado a esto de lo que están hablando. ¿Y cuál es el mejor examen que debe hacerse para identificar qué es? Específicamente exámenes de laboratorio como tal, no hay nada diseñado para el diagnóstico de quistes. Es algo que realmente nosotros nunca solicitamos en protocolo, a no ser de que encontremos algo extra que nos llame la atención, como algún riesgo o alguna predisposición, alguna situación en la exploración que hacemos de que pudiese haber algún chance de artritis reumatoide. En esa línea, lo mejor que podría hacer es consultar con una persona que tenga expertise en el diagnóstico diferencial, en explicar o buscar diferentes etiologías y en la línea de ser un adolescente, entendí, bueno, una persona joven. 24, sí. Ya no está tan adolescente. Es importante entender, la persona joven puede tenerlos asociados a mucho trauma por ejercicio, actividad física. Y nuevamente, pues podría ser algo completamente benigno, que no tenga ningún tipo de implicación y que con el tema de observarlo un tiempo, darle un seguimiento, pueda ser más que suficiente, principalmente pensando en la tranquilidad de la madre, ¿verdad? Doctor, así de manera puntual, porque ya se nos fue la media hora, hay una pregunta que yo creo que sí es bastante importante, está relacionada a una muchacha que dice que la mamá intentó reventársela ella misma. Sí.
No. y que más bien sintió mucho dolor después. Sí, incluso hay unas descripciones de lo que llaman el martillazo, que hay que golpearlas para que se explotaran. No, eso es un error muy grande y todo lo que sea trauma no es una solución. Golpearlo, apretarlo, digamos, de una forma desproporcionada, no como es envolverlo seguro. en algo. Sí, hay gente que se mete agujas para explotarlo. Eso podría infectar el quiste y convertir una lesión muy benigna en una infección severa dentro de nuestro cuerpo, una artritis infecciosa o una artritis séptica. Entonces, a nadie le sugiero de ninguna forma la manipulación o el manejo de ese tipo de lesiones. Es algo indebido, entonces por favor, evitarlo. Muchísimas gracias, doctor, un placer. Y a toda la gente, gracias por la confianza de enviar sus fotografías y preguntas para el doctor. Ahí en pantalla aparecen los números de teléfono del doctor, yo los voy a repetir para que se puedan comunicar con el doctor. Pueden hacerlo por medio del 2522-1000, extensión 6001, o también al WhatsApp 8758-2222, o lo buscan por redes sociales como ReumaMed, ¿verdad, doctor? ReumaMed. Doctor, un placer que esté con nosotros nuevamente. Un gusto, Pablo. Nos vemos un gusto. pronto. Que tengan linda semana. Igual. Y a ustedes invitados para que sigan en Teletica, porque al volver vamos a hablar sobre los síntomas no cognitivos que nos llevan a la demencia, es decir, síntomas que no se ven y que están relacionados a este padecimiento en adultos mayores. Ya casi venimos con más. Sigan con Teletica. Muchísimas gracias por continuar en compañía de nosotros, de los doctores, y ahora venimos con nuestra segunda entrevista, los síntomas no cognitivos de la demencia, y está con nosotros el psiquiatra don Jorge León. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, un placer que nos acompañe. ¿Cómo podemos definir los síntomas no cognitivos de la demencia con los popularmente relacionados? Solemos pensar que la demencia son fallas en la memoria y que los síntomas cognitivos, que se refiere a atención, concentración, memoria, funciones ejecutivas, etc., es lo que caracteriza una demencia, pero realmente la demencia puede tener síntomas que son, le llamamos no cognitivos o síntomas neuropsiquiátricos, que pueden estar presentes antes o inclusive durante el desarrollo de la enfermedad, y se refiere sobre todo a síntomas que son del carácter en 3 dominios, vamos a ponerlos en serían los afectivos, que tiene que ver aquí con la ansiedad, la depresión. Podrían ser los síntomas que son conductuales, ¿verdad? Que entonces tendría que ver con la irritabilidad, la agitación, la agresividad, o tendría que ver con los síntomas que son del pensamiento, alteraciones de las alucinaciones o delirios, básicamente en el pensamiento. Escuchando eso que dice, entonces uno podría relacionar esos síntomas que hoy tengo a que en el futuro pueda llegar a padecer demencia. Esos síntomas que les estoy diciendo que son no cognitivos, es interesante porque los últimos estudios nos han permitido saber que eso podría ser la antesala de una demencia. Entonces, inclusive en las demencias, para llegar a un diagnóstico, hablamos de biomarcadores, es decir, de cuáles son las herramientas que tenemos para detectarlo de una forma temprana, antes inclusive de que se desarrolle clínicamente lo que sería una demencia. Y pareciera ser que en los estudios más recientes los síntomas no cognitivos, es decir, estos pensamiento, conducta y emociones, están como una antesala de la demencia y podrían darse inclusive antes de que los síntomas cognitivos se presenten. Entonces son importantes porque de pronto podríamos detectar algunas personas que están en riesgo o vulnerabilidad de desarrollar una demencia a corto, mediano o largo plazo. ¿Y se ha identificado como la edad? La edad puede presentarse en cualquier momento, ¿verdad? También solemos pensar que la demencia es aquel viejito, ¿verdad? Que va desarrollando después de los algún 65. Inclusive, el envejecimiento normal, fisiológico, se da a partir de los 30, 35 años. Nuestras células empiezan a envejecer ahí. Lo cierto es que no hay una edad específica para desarrollar estos síntomas neuropsiquiátricos, pero podríamos presentarlos en cualquier momento. La característica tal vez más importante cuando hablamos en asociación a la demencia es que estos síntomas se presentan sobre todo en una población que tal vez nunca ha tenido estos episodios anteriormente. Estamos hablando de una persona que nunca había sido depresiva, que tal vez nunca había sido ansiosa o que su comportamiento había sido de una forma tal y de un pronto a otro o en el desarrollo de la evolución de su edad empieza a tener estos síntomas de irritabilidad, enojo, alteraciones de la conducta. Ok, entonces eso se puede convertir como en una alarma. Total. Saber que yo nunca fui paciente de depresión o de ansiedad y después de, digamos que de los 35, 40, empiezo a sentir esa ansiedad que muchos describen y ahora me está ocurriendo. ¿Podría ser ese un síntoma no cognitivo?
Sí, total, le llamamos estas banderitas rojas, porque nos llama la atención en el momento en que una persona tal vez nunca había tenido una manifestación de irritabilidad, de agitación o alteraciones de la conducta y un pronto a otro empieza a tener esto. Y lo importante de esto es que tal vez el médico que está a cargo pueda darle un seguimiento a este paciente, porque eventualmente podría ya desarrollar los síntomas cognitivos. Y ahí sí sería más fácil englobar el síndrome demencial, ¿verdad? Pero esto podría ser la alerta a que vamos hacia una antesala de una demencia. Por supuesto, la afinidad diagnóstica aquí es importante porque ahí los psiquiatras entramos en juego a poder diferenciar qué es un envejecimiento normal o qué es un trastorno psiquiátrico primario. ¿Y cómo se dan cuenta, doctor? La evolución clínica y la historia clínica es nuestra principal herramienta. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo a poder hacer una historia clínica detallada y eso significa que vamos a caracterizar los síntomas desde cuándo empezaron, cuáles son las comorbilidades o esas enfermedades que están asociadas a algún deterioro en especial y que si determina que hay un impacto en la funcionalidad global de esa persona, es decir, actividades de vida diaria básica o instrumental. Sí, porque yo me imagino que, digamos, si uno habla del cambio de las emociones en mujeres, voy a dar un ejemplo, entre los 40 y 46 años que ya están como en el proceso del despido de la menopausia, uno podría o la mujer podría relacionar a esto me está pasando porque ya estoy terminando mi etapa de la menopausia, ¿verdad? O estoy iniciando más bien la etapa de la menopausia y despidiendo la menstruación. ¿Cómo hacer uno también esas diferencias? La mujer tiene una peculiaridad muy especial, que es este periodo perimenopáusico y menopáusico, que también agrega otras vicisitudes al cuadro clínico. Pero lo cierto es que en la evolución de los síntomas nosotros podríamos determinar que estos síntomas se vienen presentando en al menos 2 semanas o una semana para los síntomas afectivos, es decir, ansiedad y depresión, y eso lo haría un episodio psiquiátrico primario. A diferencia de esas personas que ya están asociándose a un deterioro cognitivo que tendría que ver más con 6 meses de estar presentando esto. Entonces el tiempo y la cronología nos puede dar una diferencia importante. Recuerde que si ustedes tienen preguntas, pueden enviarlas por medio de WhatsApp al 6440-6247 o ya casi nos pueden llamar al 2290-6247 también. Llamada telefónica o WhatsApp para que en el consultorio haga sus preguntas, que de hecho nosotros hablamos con la gente en la calle sobre este tema y vea lo que dijeron. Sí, he oído hablar de la demencia y muchos de esos vienen asociados con pérdida de memoria corta, con comportamientos de necesidades básicas o lo que tenía que ser con inmediatez. Bueno, lo estoy viviendo en carne propia con mi mamá. Cómo la memoria temprana se le olvidan los nombres con mucha facilidad, no nos reconoce. Es un proceso muy duro, muy difícil. Diría yo que tempranas serían en el adulto joven, que a veces los pasamos por alto porque creemos que solo a los adultos mayores les da. Pero creo que dentro de esas son el olvido de cosas a corto plazo. Cuando se le queda a uno viendo fijo a los ojos y uno les dice, ¿quién soy? Y ella se queda así y no te reconoce. Eso es muy duro, ¿verdad? Es muy difícil y obviamente con el tiempo va acrecentándose más. Tengo gente cercana que ha sufrido esa enfermedad familiar porque se convierte en una enfermedad familiar, no solo el que la lleva, sino su familia. Que lo empiecen a observar y que en el caso de mi mamá, ella es una paciente de cama, tiene 94 años y a pesar de que ella tenía una excelente memoria y todo, de un tiempo para acá, estando ella en el proceso ya de ser una paciente encamada, creo que le dicen, comenzó el aceleramiento, pero hay otros casos de gente que vive la vida normal y comienza con mucha facilidad a olvidar cosas, a atenderse, digo yo, a ver dónde puede estar la raíz, si es hereditaria, no sé si se hereda o son desgastes, quizás por el mucho estrés de la vida, qué sé yo. Doctor, me gustó esto que dijo la última señora y se desata una pregunta. Si mis abuelos o mis papás fueron pacientes de demencia,
yo tendría una mayor probabilidad, y más si siento estos síntomas no cognitivos que usted menciona. La genética en las demencias, y va a depender, por supuesto, del tipo de demencia que estamos hablando, es el menor porcentaje posible. Okay. En realidad, la mayoría de estos casos suceden de una forma de novo, espontánea, y hay muchos factores de riesgo, y específicamente en Latinoamérica sí tenemos más de 13, 14 factores de riesgo que serían los que deberíamos estar atacando para que esto tenga un mejor desarrollo. ¿Cuáles son esas alertas que uno está viendo en un familiar tempranas que uno podría tomar la decisión de decir voy a llevarlo donde un médico o voy a ir yo a un médico? Yo creo que cuando llegamos a un diagnóstico de demencia que la familiar o el familiar nos está diciendo, yo creo que papá, mamá tiene demencia, ya es un poco tarde, porque en realidad los síntomas cognitivos, los síntomas neuropsiquiátricos ya están presentes a un grado que le hace disfuncionar. Aquí la herramienta, y tal vez lo que quisiéramos nosotros como médicos, es poder llegar a un diagnóstico más temprano, más preciso, más asertivo, y eso significa también empezar a hacer tamizajes en una población que está en riesgo. Si yo tengo una población que he identificado como médico en el EVAIS o en la institución pública o en la privada, que podría tener estos factores de riesgo que estamos hablando en otro momento, tal vez podríamos discutir de todos estos 13 factores de riesgo que tenemos para las demencias, si además tiene un componente genético, si además tiene comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, pues entonces es una población de riesgo que deberíamos darle atención y estar haciéndole un tamizaje constante, es decir, viendo cómo están sus funciones cognitivas y cómo podría estar también asociado los síntomas neuropsiquiátricos alrededor. Si hay depresión, si hay ansiedad, si hay irritabilidad, si hay alteraciones de la conducta o si hay delirios o alucinaciones. Doctor, es decir, si yo, digamos, a los 35, 40 años determino, o ustedes pueden diagnosticar esos síntomas no cognitivos de la demencia, ¿hay posibilidad de que uno pueda como parar o retrasar la enfermedad? Los síntomas no cognitivos de la demencia son estas banderas rojas, y no necesariamente van a terminar en una demencia. Es decir, yo puedo tener algunos síntomas de depresión, puedo estar en una tristeza, un aislamiento, una desesperanza, una apatía, y eso hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. Eso no tendría que ver con una demencia. No quiere decir que yo al tener eso vaya a desarrollar una demencia. Lo que sí es cierto es que los factores emocionales, llámese ansiedad o depresión, se convierten a largo plazo en factores de riesgo que si no se tratan podrían ser más susceptibles a una demencia. Es diferente la historia cuando yo tengo un adulto mayor, cuando tengo una población de riesgo que he identificado síntomas depresivos cuando esta persona a sus 70 años nunca había sido depresiva y empieza a tener estos síntomas afectivos que le podrían estar en la antesala de un deterioro cognitivo. Y por eso es que es importante en esa población de riesgo identificarlos y darles un seguimiento, una evaluación continua para saber si en algún momento, además de los síntomas afectivos, desarrolla síntomas cognitivos también. Ok. Doctor, ¿también hay relación con el comportamiento del trastorno del sueño? Claro, los síntomas neuropsiquiátricos son muy amplios. Hablaba de 3 dominios básicos, el afectivo, el conductual y el pensamiento, pero también están los trastornos del sueño y son de las cosas más frecuentes que pueden suceder. En la de demencia, específicamente cuando ya la persona tiene ese diagnóstico, es frecuente que dependa del tipo de demencia que tenga. En la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, hasta más del 60%, estos pacientes usualmente tienen una fragmentación del sueño o tienen una inversión del sueño. Eso quiere decir que duermen de día y están despiertos de noche. Hace inversión del sueño. La razón de eso, ¿por qué pasa? Es precisamente porque los circuitos que se encargan en nuestro cerebro de controlar el sueño y el ciclo circadiano empiezan a tener alteraciones también. Y entonces por eso es que estos pacientes tienden a dormir de la mañana y a estar despiertos en la tarde o en la noche. Hay también un síndrome del ocaso que le llamamos muy frecuentemente en las demencias, sobre todo de tipo Alzheimer, que es el síndrome en donde al caer la luz, ¿verdad?, y empieza la noche, la persona tiende a desorientarse más, puede decir no sé dónde estoy, esta no es mi casa, llévenme a mi casa, y este tipo de confusión hace que también tengan comportamientos compensatorios. Si yo estoy asustado porque esta no es mi casa, pues obviamente podría estar irritable o podría estar lloroso o podría estar ansioso. Entonces también el síndrome del ocaso es algo importante identificar. Otras patologías como las parkinsonianas también tienen alteraciones del sueño REM y eso quiere decir que básicamente nosotros sueños fisiológicos tenemos básicamente un apagador que lo que hace es que la mente esté activa en el sueño REM, pero el apagador hace que tengamos una parálisis de nuestro cuerpo.
En los pacientes con parkinsonismo, usualmente lo que pasa es que este apagador no está. Entonces, su mente está activa durante el sueño y empiezan a actuar los sueños. Entonces, boxean, básicamente. Y la queja, sobre todo, es de la pareja. Me está pegando en la noche, manda manotazos, patadas, etc. Y esas son lo que nosotros llamamos alteraciones del sueño REM. Hay otras manifestaciones del sueño y también esto tiene que ver con los factores de riesgo y eso podría ser las apneas del sueño. Es otro tema importantísimo a evaluar en el caso de que ya tengamos un deterioro cognitivo. Son las 10:46 de la mañana. Invitados para que envíen sus preguntas por WhatsApp o también nos llamen por teléfono. Vamos a una pequeña pausa y venimos con el consultorio. Con 48 minutos de la mañana, empezamos con el consultorio y esta primera pregunta de WhatsApp. Ahí en pantalla aparece el número también de teléfono donde nos pueden llamar a hacer sus consultas. Dice, buenos días, mi esposo tiene 71 años, pero no se concentra. Hay que explicarle como 1000 veces todas las situaciones. Él tiene corazón lento, ¿está asociado? Muchas gracias por esa pregunta. Específicamente los factores de riesgo que hablábamos hace unos minutos tiene que ver con que haya presión alta, obesidad, dislipidemia o colesterol y triglicéridos altos. Y si esta persona tiene estos factores de riesgo, pues podría tener enfermedad de pequeño vaso, que es lo que encontramos en una resonancia magnética, y asociarse a un deterioro cognitivo. Pero también podría estar la patología tipo Alzheimer u otras patologías que se acumulan, que son como proteínas anormales en nuestro cerebro y lo que genera la demencia. Definitivamente habría que hacer una valoración cognitiva para saber si esas fallas son atencionales, si son problemas de memoria, si son funciones ejecutivas que no están fallando, y la forma de hacerlo eso es a través de un tamizaje, papel y lápiz, hacemos pruebas y si ya ese tamizaje sale positivo, entonces hacemos a profundidad las pruebas neuropsicológicas para saber si hay un deterioro cognitivo presente. De hecho, hay otra pregunta que dice que le gustaría saber cuál es el examen o la forma de diagnosticar a temprana edad la posibilidad de llegar a padecer demencia, si existe. Qué linda pregunta esa, porque en realidad lo que nosotros quisiéramos es tener cada vez más la oportunidad de un diagnóstico temprano para poder intervenir. Entonces, los que nos dedicamos a estos como especialistas, pues generalmente ya nos llegan en un término muy avanzado y quisiéramos que cada vez la población general se entere más de esto y que además los médicos generales, que son los que abarcan los primeros niveles de salud, puedan tener acceso a estas valoraciones. En realidad el diagnóstico como tal o la asertividad diagnóstica en la demencia es compleja porque requiere de exámenes de laboratorio, requiere exámenes de gabinete, ahí está el electroencefalograma, la TAC o la resonancia magnética, y también requiere de pruebas neurocognitivas. Y eso significa pruebas que hacemos específicamente para cada uno de los dominios cognitivos, memoria, atención, concentración, etc. Si bien es cierto, lo que les estoy describiendo es un manejo especializado, pues también hay un acceso desde el EVAIS, por ejemplo, al que el médico general podría estar haciendo estos tamizajes. Es un examen sencillo, una historia clínica muy detallada y los exámenes de laboratorio básicos. Tenemos a doña Jennifer Rivas desde Tibás. Buenos días. Hola, doña Jennifer. Hola, Jennifer. Hola. Adelante con su consulta, bienvenida. Bien, buenas, ¿qué tal? Es que quería hacer una consulta. Vieras que yo estoy empezando, bueno, no sé si está relacionado, porque tengo una situación, yo padezco de lo que es epilepsia. Y con respecto a esto, he empezado a tener unos problemas, no sé si serán relacionados a esto, porque ya tengo 20 años de padecer la enfermedad, pero lo que es, digamos, actualmente me da como un temblor en lo que es, mis manos, ahora mi cabeza, inclusive mi manera de hablar. Y ahora me he sentido como muy insegura, inclusive también falta de concentración, y no sé si eso se basará a ello, a mi enfermedad, porque ha sido como una situación de que ahorita que escucho al doctor
si vaya yo a padecer de esta enfermedad. Con base a eso, ¿verdad? De la epilepsia, si será si será lesiones, perdón. Muchísimas gracias, doña Jennifer. Lindo día. Sí, gracias Jennifer por la pregunta. Las personas que tienen epilepsia o padecen de epilepsia podrían tener asociados un deterioro cognitivo. Eso no necesariamente los hace el espectro de la demencia, porque para eso tendríamos que tener proteínas específicas depositadas para llegar a ese diagnóstico, pero lo cierto es que la persona con epilepsia puede tener en el transcurso de su enfermedad un deterioro cognitivo que podría estar asociado a su propia enfermedad, es decir, a la cantidad de episodios que ha tenido, las dificultades que ha tenido sobre su enfermedad, pero también al uso de medicamentos que son antiepilépticos. Entonces, algunos medicamentos podrían hacer que hayan fallas atencionales, funciones ejecutivas alteradas, y ahí lo importante tal vez para Jennifer sería que pueda consultar con su médico para saber si estos síntomas que está teniendo ahora, tanto del temblorcito como las fallas atencionales y el sentirse insegura, sería consecuencia de los medicamentos o de episodios de su enfermedad. Que de hecho hay una pregunta relacionada a los medicamentos, si hay medicamentos que pueden llegar a provocar demencia o problemas de memoria. No es que los medicamentos provoquen demencia, hay medicamentos que le tenemos como decir una alerta roja que no deberíamos usarlos si la persona está en riesgo de padecer un deterioro cognitivo o si de pronto ya tiene el deterioro cognitivo diagnosticado y queremos evitar que el cerebro tenga las menos lesiones posibles. Y entonces esto sería específicamente medicamentos que frecuentemente se utilizan y me los encuentro yo en la consulta y lo primero que hago quitarlos, son medicamentos que son antihistamínicos en el adulto mayor. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la hidroxicina, la clorfenamina. No, esos son medicamentos de otro estirpe que tendría que ver con ansiolíticos, ¿verdad? Que son benzodiazepinas, pero específicamente los colinérgicos son los que usamos para la alergia o que generalmente el médico general en el device, valga la redundancia, está utilizando para que puedan dormir. Lamentablemente estos medicamentos tienen un efecto ante una molécula que le llamamos acetilcolina y eso hace que podamos tener mayor deterioro en las funciones mentales. Entonces tratamos de evitar ese tipo de medicamentos. Hay medicamentos también a largo plazo que podrían estar asociados al deterioro cognitivo, como esto que vos decías, el clonazepam, el lorazepam, en realidad todas las que terminan en AM. Si está utilizada por un médico psiquiatra o especialista que realmente conoce el medicamento, no tiene por qué generar una dependencia, una adicción, ni tampoco un deterioro cognitivo. Lo controlamos a ese nivel. Y otros medicamentos que tendrían que ver con algunos que tienen impacto en el sistema nervioso central. Por ejemplo, a Jennifer que hablaba de los antiepilépticos. Hay otros medicamentos que también durante el uso de neurología o psiquiatría podrían tener algunas fallas cognitivas. Doctor, ahora vamos a escuchar otra de las preguntas a doña Carmen Guevara vía telefónica. Buenos días. Doña Carmen, buenos días. Hola, doña Carmen. Sí, mucho gusto de oírlos. Quería Igualmente. Yo tengo un hijo de 60 años y que he notado que tiene muchos olvidos y él se ha puesto muy irritable. Siento que ha cambiado de humor, así, está obsesivo. Quería saber si se podría prevenir de alguna forma o qué se puede hacer para detectar los síntomas de la demencia. Muchísimas gracias, doña Carmen. Un abrazo. Gracias, doña Carmen. Las demencias usualmente, como decíamos al principio, las asociamos directamente con fallas en la memoria, eso es lo más frecuente, porque la más frecuente también es la enfermedad de Alzheimer, que esa es su principal característica, pero también podemos tener, como decíamos, síntomas neuropsiquiátricos asociados. Yo creo que doña Carmen nos da un buen ejemplo de cómo podríamos presentar fallas en la memoria, pero además otros síntomas afectivos, en este caso la parte ansiosa o la parte obsesiva, la irritabilidad, la agitación, esos síntomas que también están asociados al deterioro cognitivo. Entonces, aquí lo importante, y creo que da paso al comentario de doña Carmen también, hablar de que
podríamos tener esto de una forma temprana, sin el deterioro, o que durante ya el deterioro diagnosticado o las fallas en memoria desarrollar estos síntomas. Entonces yo le recomendaría a doña Carmen que pueda ser evaluado su hijo específicamente bajo esos criterios que decíamos, los exámenes de laboratorio, una buena historia clínica, la resonancia magnética o de gabinete, el ATAC en caso que se pudiera accesar a eso, y obviamente las pruebas cognitivas que nos permiten saber si hay fallas específicas en la memoria u otras funciones. Doctor, hay otra pregunta relacionada a los medicamentos para el Parkinson, si están relacionados a provocar demencia. Los medicamentos para el Parkinson los usamos específicamente por una enfermedad que es neurodegenerativa, ¿verdad? Y entonces vamos a tratar de que los síntomas motores y no motores puedan ser abarcados bajo ese tipo de medicamentos. Son necesarios, son indispensables, queremos que esos medicamentos mejoren la calidad de vida de los pacientes, y algunos de los, dependiendo del tipo de medicamento, podrían tener algunas fallas o efectos secundarios asociados, pero no serían los generadores de una demencia. Sí es cierto y es importante mencionar que la enfermedad de Parkinson podría eventualmente evolucionar a una demencia por Parkinson, y hacemos el diagnóstico diferencial conforme evoluciona en el tiempo la enfermedad. Última pregunta, Doc, dice, ¿las alucinaciones están asociadas a la demencia? Las alucinaciones es uno de los síntomas neuropsiquiátricos o no cognitivos que precisamente podríamos tener como alteraciones del pensamiento o alteraciones de la sensopercepción. Esto se refiere a los delirios, es decir, yo estoy imaginando que la gente está cerca mío y me está persiguiendo, que está la policía atrás mío, para poner un ejemplo de un delirio paranoico, pero también podría tener alucinaciones, que es básicamente tener alucinaciones visuales, o auditivas, que es que la gente me habla, estoy escuchando voces, o podríamos tener ilusiones, que es específicamente una mesa que yo estoy viendo enfrente y esta mesa se transforma en un monstruo o alguna imagen que es desagradable para mí. Y una última, doctora, así muy puntual, porque está muy importante, una muchacha de 40 años, digo yo 40 años muchacha, dice que si todos los síntomas que usted ha mencionado, desde los olvidos hasta el cambio de humor o de comportamiento, podrían una persona de esa edad tener esos síntomas de demencia, si podrían estar relacionados a demencia desde esa edad, desde los 40. Depende del tipo de demencia. Voy a hacer esta respuesta que es compleja, sencilla, o tratar de hacerla sencilla. Va a depender del tipo de demencia. Hay demencias que tienen una presentación temprana, pero también es cierto que, como les decía al principio, la mujer tiene estas vicisitudes en la caracterización clínica, en donde por su periodo perimenopáusico y menopáusico podría tener fallas cognitivas que están asociadas a ese periodo, a esos cambios hormonales. Generalmente son transitorias, vuelven a su estado basal una vez que pasan el periodo menopáusico y se regulan las hormonas, pero siempre es importante darle seguimiento porque son las mujeres las que tienen mayor riesgo de demencia, de tipo Alzheimer sobre todo, a largo plazo. Entonces hay que darles un seguimiento. Ahí en pantalla aparece el número de contacto con el doctor, así que invitados para que se comuniquen con él e invitados a ustedes para que se queden en Teletica porque ya venimos con Calle 7 informativo. No se vayan.